CNN Chile y 3xI presentan Pares Impares. ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas una vez más a Pares Impares. Ustedes saben que antes de comenzar reflexionaba sobre esta frase que decimos, ¿no? Que la especie humana es una especie gregaria, que necesita los grupos, necesita las comunidades. Y lo decimos así, pero la neurociencia nos ha mostrado que nuestro cerebro premia los encuentros. Nosotros tenemos algo que la neurociencia llama un sesgo social. O sea, como queremos pertenecer tanto, hacemos lo que sea por pertenecer. Lo hacemos cuando aparece alguien que es muy distinto y nos incomoda y lo rechazamos porque queremos que esto, nuestra pertenencia, no se vea amenazada. Lo interesante es que vivimos en una época en la que necesitamos avanzar en desafiar a ese sesgo que tenemos en nuestro cerebro. Porque nuestros algoritmos nos están encerrando en lugares que nos hacen ver al otro cada vez más distinto. Y gracias a la cantidad de seguidores que tenemos en Instagram, en WhatsApp, a las interacciones, a la manera en que nuestro celular nos responde, vamos creyendo que el mundo en el que habitamos es el único mundo posible. Y nos perdemos la posibilidad de encontrarnos con otros más diversos. Lo otro interesante es que la especie ha podido evolucionar en la medida en que colabora, que contribuye colectivamente a un mismo propósito desde distintas miradas. Por lo tanto, estamos en un momento en que ser humano se trata de tomar decisiones. Decisiones respecto de qué vamos a hacer con esto que sentimos, qué vamos a hacer con este miedo, que además es un miedo que ha sido muy alimentado por las redes sociales. ¿Lo vamos a desafiar o le vamos a obedecer? Los invitamos a desafiar esos miedos, a dar un paso adelante y a mirar por segunda vez a esa persona que a veces nos cuesta, que no entendemos, para ser parte de una sociedad en la que todos nos sintamos acogidos. Bienvenidos a Pares Impares. Puede ser un extenso parque para ir a caminar o aprovechar la sombra de los árboles. Puede ser un cerro cercano a la casa que nos ayuda a descansar de la ciudad. Las áreas verdes, aunque a veces no estén tan verdes, digo por los cerros, ¿no? Son espacios importantes, no solo por el valor que tienen para la naturaleza y su equilibrio, sino también para darnos a nosotros una calma, cuestión que también está documentada por la ciencia. Somos animales de la naturaleza y por eso necesitamos volver a ella. Sin embargo, el acceso a esa naturaleza en Chile también es desigual. ¿Cuánto impacta esa posibilidad, la de tener o no tener un lugar donde distenderse, donde encontrarse con otros, donde sentarse en el pastito o en la vegetación sostenible que hayan planteado en esa plaza? ¿Cuánto necesitamos esos espacios para construir cohesión social? Revisémoslo en la siguiente nota. Yo esperaba la micro allí y aquí donde está la fuente, eso era banco verde y unos árboles. Así recuerda Doris la Plaza Chacabuco en Independencia. Cuando tenía 18 años llegaba a este lugar antes de ir al colegio. Hoy la plaza sigue ahí, pero está distinta. Conserva algunos árboles y pasto, aunque tiene una nueva y amplia explanada de cemento que abre paso a la estación de metro Plaza Chacabuco, inaugurada en 2019. Esto está muy moderno, muy bonito, pero echo de menos aquello, mucho verde. Pero sí hay que preocuparse porque donde hay menos lugares para esparcimiento es en los barrios. Y para llevar los niños, de repente uno se pone de acuerdo y se lleva a algún parque, pero es muy ocasional. Y es que las plazas no son un espacio cualquiera, son un tipo de área verde que embellece nuestras ciudades, nos dan sombra en días de calor y entregan un respiro cuando uno necesita descansar de la ajetreada vida citadina. Pero por sobre todo, son un punto de encuentro. Un área verde es un espacio verde, o sea, con naturaleza donde predomina la vegetación sobre lo construido. Las pequeñas plazas, los parques, las reservas naturales, los corredores, las calles arboladas, los patios, antejardines, techos verdes, etc.
Las áreas verdes son lugares cívicos por excelencia, ¿eh? Son lugares donde vemos, lo cual me parece maravilloso, vemos personas de distintas creencias, de distintos colores políticos, que va a los parques por distintas razones y es una invitación a convivir. Viéndolo de una forma histórica, las plazas, por ejemplo, jugaron un rol en articular nuestras ciudades. Generalmente eran un salón urbano que concentraba las principales actividades sociales y eran rodeadas por los edificios más importantes. Sin embargo, las ciudades fueron creciendo y con ello surgieron barrios nuevos, más alejados, pero que sí cuentan con su propio espacio de encuentro. A eso lo conocemos como plaza de proximidad, esa área verde cercana a nuestro hogar a la cual accedemos con frecuencia y que por supuesto cumple un rol fundamental en la identidad barrial. Que la gente, si acude de manera cotidiana, se va a encontrar con la misma gente, ¿no? Los niños se hacen amigos en la plaza, los padres que acompañan a los niños a jugar, la gente que pasea la mascota. Hay un encuentro recurrente entre las personas que fomenta finalmente ese encuentro y esa cohesión social que es fundamental y una identidad colectiva, ¿no? De barrio, y barrio y comunidad no pueden disociarse. Más allá de las plazas, los parques urbanos o reservas naturales cercanas a la ciudad promueven también este encuentro e incluso movilizan a distintas personas de la urbe que quieren hacer uso de estos espacios. Se crea así una diversidad compleja que, al encontrarse, aprende a entender y cuidar la convivencia mutua. De poder entender que son espacios de concurrencia donde todos debemos respetar nuestras razones por las cuales vamos a los parques y respetar también nuestras diferencias. Son probablemente lugares que tenemos que cuidar con todos los elementos, porque justamente van quedando pocos espacios dentro de la ciudad donde nosotros concurramos con toda esta diversidad de razones. Cumplen funciones clave para fortalecer el tejido social. Sin embargo, su acceso es desigual. Sin ir más lejos, en la ciudad de Santiago, según el catastro de parques urbanos del Ministerio de Vivienda, La Cisterna es la comuna que cuenta con menos de estos espacios, con 20 plazas que conforman 40 hectáreas y 50 plazas. El Consejo Nacional de Desarrollo Territorial recomienda que cada habitante de nuestras ciudades acceda al menos a 10 metros cuadrados de área verde. En la capital, según una investigación del Centro de Políticas Públicas UC, se estima que solo el 5% de la población accede a aquello. Tenemos pocos espacios cívicos en general en las ciudades, sobre todo de gran envergadura. Lamentablemente tenemos brechas abismantes en términos de acceso a áreas verdes. Tenemos comunas con más de 20 metros cuadrados de área verde por habitante, otras comunas con 2, 3 metros cuadrados de área verde por habitante. Y por tanto estos espacios a nivel nacional, uno podría decir, están en peligro de extinción. Además que el contacto con la naturaleza es fundamental para el bienestar de las personas. Según un estudio publicado en Nature Cities, tan solo tener 15 minutos de contacto con la naturaleza pueden ayudar a disminuir problemas de salud mental como la depresión y la ansiedad, especialmente en personas mayores de 25 años. Asimismo, los investigadores afirman que espacios como las plazas de bolsillo son más que necesarios en nuestras ciudades. Ya está confirmado científicamente que 15 minutos de contacto con la naturaleza al día tiene un impacto positivo en la salud física y mental de las personas. Y por otro lado, si hablamos de justicia ambiental, lo mínimo es que todas y todos tengamos acceso a un espacio verde de manera cotidiana. Cuando no está garantizado un pilar que tiene tal relevancia para nuestro bienestar personal y colectivo y que juega un rol importante para fortalecer el tejido social, ¿qué impactos tiene en la cohesión social? Que no tengamos esos espacios de encuentro, yo creo que apoya un poco esta tendencia al individualismo, ¿no? Y al no preocuparnos de manera ciudadana por el espacio y la ciudad que estamos construyendo, ¿no? Esa vía comunitaria se debilita y no solo eso, sino que producto de un entorno que es más bien agresivo, porque no existen estos espacios, la gente tiende más bien a pensar en cómo irse de estos lugares. Una problemática que también puede ser vista como una oportunidad. Según especialistas, si bien la brecha aún se mantiene, se ha puesto mayor foco e importancia en crear espacios públicos verdes de calidad. Hoy día los parques urbanos que se han generado en comunas de escasos recursos son de estándar internacional. Han sido desarrollados por las mejores oficinas de arquitectura y están siendo mantenidos también por las mejores empresas de mantención. Y cada peso invertido en áreas verdes es algo que la sociedad en sus beneficios se multiplica muchas otras veces. Por otro lado, las autoridades también están avanzando en medidas para revertir esta situación.
En noviembre de 2025, el Ministerio de Vivienda y Urbanismo publicará la nueva estrategia de ciudades verdes, un plan que busca entregar herramientas para expandir la infraestructura verde en nuestras ciudades con el fin de amortiguar los efectos de la crisis climática, pero también para generar un encuentro ciudadano. El desarrollo de espacios verdes, de ciudades con techos verdes, de parques urbanos, de huerto urbano, va estimulando el encuentro entre las personas, el mejorar la cohesión social, pero además mejorarla en otra relación con la naturaleza, en otra relación con el ambiente y teniendo una mejor calidad de vida. En tiempos de crisis climática, en lugares donde escasea el agua y en otros abunda, donde en muchos pega fuerte el sol y en otros corre fuerte el viento, pensar en lugares que permitan el acceso a la naturaleza adaptados a la realidad territorial parece un sueño con muchas virtudes. Y una de ellas es entender que este contacto tiene tremendos beneficios para las personas y el vínculo entre ellas. No pensar el diseño de las ciudades así solo contribuye a debilitar el tejido social. Una de las cosas que permite construir una sociedad más acolchadita, donde todos nos sintamos parte, es el diálogo. Pero una cosa es decir como dialoguen y otra es dialogar. Sobre todo cuando no son los amigos a los que tenemos al frente, sino gente que nos parece distinta, que tiene unas ideas diferentes. Dialogar con un otro ajeno, resulta complicado. Y cuando llevamos esa pregunta a los diálogos intergeneracionales, por ejemplo, ustedes hablan, no sé, largamente con sus abuelos o con sus hijos, de qué manera lo hacen horizontalmente, los escuchan. Son preguntas muy incómodas porque efectivamente dialogar es difícil. Sin embargo, el diálogo intergeneracional nos enriquece, lo hacíamos antes cuando teníamos sociedades más integradas, era mucho más frecuente y sin embargo hoy lo estamos necesitando mucho. ¿De qué se trata y cómo promovemos este diálogo generacional para construir un tejido social más fuerte que pueda resistir mejor los embates y los desafíos que nos tocan en la sociedad? Revisémoslo en la siguiente nota. Puede que una conversación con tu abuelo en la infancia te haya hecho pensar distinto sobre la vida. O tal vez recuerdas cuando un niño te hizo una pregunta tan simple que te obligó a replantearte una idea que creías resuelta. Estos son ejemplos donde personas de dos generaciones intercambian y enriquecen sus perspectivas. Así define la Fundación La Caixa el diálogo intergeneracional. Es el acto de hablar, escuchar y aprender entre personas de distintas edades. Según la antropóloga Margaret Mead, estos intercambios permiten que el conocimiento no se quede atrapado en un solo grupo etario, sino que fluya y se renueve. El diálogo intergeneracional mejora el bienestar, fomenta la integración de grupos vulnerables y refuerza los lazos comunitarios. Es como un puente que en conjunto permite que circule la experiencia, la emoción y la sabiduría. Por eso te invitamos a que cada vez que puedas, construyas estos canales para que crezca la comunidad. Vamos a ir a una pausa aquí en Pares Impares, pero este programa está muy entretenido, así que quédese en la compañía de CNN Chile. Hemos hablado muchas veces de lo difícil que nos resulta a veces pensar o mirar desde un lugar diferente. En capítulos previos hemos hablado particularmente de la urgencia que tiene nuestro país de trabajar de manera más profunda, con más determinación en las tareas de reinserción. El ámbito de la reinserción es un ámbito que Chile ha dejado muy atrás, que no lo entiende como uno prioritario y sin embargo aborda distintas dimensiones de las conversaciones que hemos tenido acá. Por un lado, la dimensión muy concreta y práctica de la seguridad. No es posible ofrecer mejores políticas que aborden en resolver problemas concretos de la seguridad si es que no se trabaja en reinserción social de las personas que quieren volver a ser parte y aportar a la sociedad. Ese es un ámbito. El otro, muy natural, y es que cualquiera de nosotros siempre querría que le dieran otra oportunidad. Sin embargo, nuestra sociedad es mala en ese ámbito porque distribuye mal las oportunidades. Somos un país muy desigual, que se enfoca poco en efectivamente generar un sistema
en el que las personas pueden surgir y sostenerse. Por eso hoy quisimos invitar a nuestro estudio a una gran experta en esta materia. Ana María Stuben es presidenta de la Corporación Abriendo Puertas, es historiadora, pero a esta altura diría que es una activista de esta causa que es tan importante. Tiene muchos años de haberla estudiado y haberla comprendido desde distintos rincones, así que muchas gracias por estar aquí, Ana María. Gracias, Paloma, por la invitación. Estoy muy contenta de estar acá. ¿Muy Gracias. patudo definirte como activista de esta causa? Bueno, creo que el recorrido ha sido hacia el activismo, sí, y que hoy día la verdad que tengo algunas causas por las cuales me gustaría ser activista. Me encantaría saber por qué esta causa, la causa de la reinserción, es importante. Mira, mi causa es la reinserción, pero es una causa anterior a eso, digamos, que es la causa sobre la prisión, sobre las mujeres, sobre la delincuencia y sobre la seguridad. O sea, es un conjunto de temas que no se pueden tratar aisladamente. ¿Y por qué digo que no se pueden tratar aisladamente? Porque una mujer que llega a una cárcel es porque llega con una trayectoria, ¿no? Tú habrás oído hablar de este libro que acabamos de publicar con Verónica Undurraga e Ingrid Bachmann, Salir del infierno. El infierno no es solamente la cárcel, el infierno es toda su vida anterior. El infierno es por qué llegan a ese lugar. Y eso nos ha interesado especialmente porque las 33 entrevistas que hicimos en ese libro revelaron cosas espeluznantes. O sea, mujeres que en su gran mayoría vienen de círculos familiares con mucha violencia, con abusos sexuales y abusos de todo tipo, abandono del hogar justamente para escapar a esta situación, luego situación de calle. Hay una que relata que nos impactó mucho, que dormían las noches en un hoyo en un cementerio, ¿no? Maternidad muy temprana, quedan embarazadas a los 15 o 16 años, eso significa que a lo mejor su primer robo es para pañales para la guagua. Entonces, eso no es ajeno al problema de la reinserción, o sea, pasan muchas etapas hasta que llega la reinserción, si es que llega, pero ese es el comienzo, digamos, y eso tiene que ver con la igualdad, con la desigualdad de la que hablas tú, y con un problema social. La cárcel es un problema social que antecede al momento que la mujer, en este caso concreto, entra a la cárcel. Me parece muy impresionante este ejemplo que das, por supuesto, de llegar a dormir en un cementerio, o sea, en parte porque esa vida es como estar muerto también, es un gran símbolo, pero también la idea de que muchas mujeres empiezan en su ruta por la delincuencia porque tienen una necesidad, o sea, sobre las mujeres descansan muchas cosas, descansa el cuidado de la familia, el cuidado de los mayores, descansa la tarea como muy concreta. Cuando uno está en el cuidado de la familia, ver el hambre de un hijo no es lo mismo que cuando uno está de lejitos, digamos. Y por lo tanto, cuando ella entra a la cárcel, entran a la cárcel con ella en general todo su ramillete de personas, o sea, esos niños también, y por lo tanto las mujeres también funcionan como multiplicadores. Claro, la prisión femenina es un tema de género que, bueno, comunidad mujer donde estamos nosotras, ha estudiado el porcentaje del PIB que ocuparía, digamos, si fuera evaluado el trabajo, cuidado que realizan las mujeres. Estas mujeres muchas veces a los 13, 14 años se hacen cargo de sus hermanos, ¿ya? Entonces, es una necesidad de madurar y de hacerse responsable muy tempranamente que no están en condiciones de enfrentar. Entonces, cuando ingresan a la cárcel, normalmente por un delito muy menor, microtráfico por lo general, relacionado con la pobreza, relacionado con las necesidades de cuidado y de mantención de la familia, ellas, como dices tú, dejan este ramillete, que normalmente son 2 o 3 hijos, ese es el promedio de una mujer que ingresa al penal, 2 o 3 hijos por mujer, y esos hijos quedan bastante a la deriva. Entonces, lo que hoy día, y relacionándolo con el tema de la seguridad, nosotros decimos, bueno, ¿por qué estos jóvenes que son los que están haciendo los portonazos o los asaltos, por qué son tan jóvenes? Bueno, hay que preguntarse dónde están sus padres, sobre todo dónde está su madre, porque en el sector de donde provienen ellas, son hogares monoparentales, donde las mujeres son sostenedoras. Donde prácticamente una de las cosas que detectaba en el libro y que fue muy impactante son mundos de mujeres donde no hay hombres. Hay progenitores que desaparecen muy tempranamente. Entonces, no son familias tampoco. Ahora, ¿qué pasa? Ellas
probablemente no han sido las mejores madres mientras estaban delinquiendo. Pero ¿quién puede ser una buena madre cuando naciste en un contexto de violencia, cuando tus papás a su vez te educaron de la mano de la violencia o en situaciones muy expuestas? Pero lo interesante es que cuando ingresan al penal, si tú le preguntas a una mujer quién eres tú, te va a decir soy la mamá de tal persona. O sea, ahí se les produce un choque con su identidad maternal por el hecho de sentir que están abandonando a sus hijos. Y ese es un punto súper interesante para que el Estado reaccione y capacite e intervenga a las mujeres en ese momento, porque es un momento muy productivo para convertirlas en personas prosociales. Voy a volver sobre esto en particular desde las distintas perspectivas que estás planteando, pero me parece muy interesante linkearlo. Hace pocos programas atrás hicimos otro sobre infancia y nunca en la historia de Chile habíamos tenido menos hijos y habían entrado tantos niños a la protección del Estado. O sea, es un drama que se cuenta solo y que tiene todo que ver con lo que estamos hablando acá también, ¿no? O sea, cuánto estamos dando el espacio para que las mujeres puedan tener y cuidar a sus hijos y qué tan amable es el sistema en general no lo es. Entonces hay mucha necesidad y todas las necesidades terminan confluyendo en el mismo destino, que es este y que es muy dramático. Pero me encantaría saber ¿qué han aprendido ustedes? Digo ustedes porque tú eres también una comunidad. ¿Qué han aprendido ustedes en esta ruta respecto de todo? Por un lado, cómo deberían ser las cárceles para hacer mejores espacios o espacios que realmente produzcan lo que se espera, que es corregir una ruta. Y por otro lado, ¿qué oportunidades hay en el sistema en general que podrían cambiar esta historia? Mira, ha sido un recorrido sumamente largo, o sea, tanto en el tiempo, llevamos 25 años, como también en la profundidad de lo que hemos tenido que ir considerando como parte de nuestra labor. Porque este es un mundo, lo primero que hay que decir es que es un mundo absolutamente invisibilizado, porque a nosotros no nos gusta mirar lo que está debajo de la alfombra. Particularmente en Chile, somos malazos para eso. Claro, tenemos muchas alfombras. Y primero tomar conciencia, y este libro fue importante, digamos, de los 3 momentos, que son la infancia, la cárcel y luego la reinserción. Tomar conciencia de que este es un problema social al cual el Estado tiene que enfrentar desde múltiples perspectivas. Tú estás mencionando el tema de los niños, el tema de la educación, el tema de las cunas. El tema de la tasa de natalidad, o sea, si lo miras también desde el punto de vista... Muchas mujeres llegan ahí porque no tienen dónde dejar sus hijos, entonces es mucho más fácil traficar, microtraficar desde tu casa para poder seguir cuidando la guagua. O sea, hay una serie de factores sociales previos al que una mujer entre al delito, que no te voy a decir que condicionan, porque a mí siempre me dicen, oye, tú estás protegiendo delincuentes. No, no estoy protegiendo delincuentes, estoy tratando que las personas salgan en una condición prosocial. Entonces, ese es un tema social inicial previo a la cárcel y al delito. Una vez que la mujer está en la cárcel, y aquí yo hablo de las mujeres porque uno de los temas que está muy pendiente en este país son las consideraciones de género en términos de la prisión. La prisión no ha sido pensada, no ha sido diseñada y no ha sido estructurado el sistema de intervención dentro de los penales con criterio de género. Para que haya mujeres adentro. Es muy distinto una mujer privada de libertad que un hombre privado de libertad. A la mujer la abandonan por lo general sus parejas, a los hombres no las abandonan sus parejas, están con ellas y con ellos y les llegan, digamos, todo tipo de cosas mientras están presos. A las mujeres las visita con suerte la mamá, que queda empobrecida porque queda a cargo muchas veces de los hijos. Entonces, la situación de la cárcel, además en una mujer, provoca daños psicológicos muy distintos a los que provoca en un hombre. La ansiedad, la angustia, el no saber qué está pasando con sus hijos, el sentirse culposa por haberlos abandonado. Entonces, son una serie de daños en su salud mental y en su salud física que tienen mucha repercusión. Hay muchas de ellas que comienzan a consumir droga dentro de la cárcel por la angustia. Por supuesto. Todos sabemos, no vamos a negar que en la cárcel hay mucha droga. Me tocó hablar con una de ellas y me contaba que le tocó acompañar a varias compañeras de la cárcel a escuchar cómo ellas recibían la noticia de la muerte de su hijo. La muerte de su hijo, que tampoco ellas no los pueden cuidar porque está... O sea, de un nivel de dolor. Es un nivel de dolor, pero increíble, es un nivel de dolor muy grande. Y luego, el otro aprendizaje que hemos hecho y que ha sido decisivo respecto a la trayectoria de la Corporación Abriendo Puertas fue a raíz de un proyecto que hicimos con el Banco Interamericano y con el Banco Estado,
en que capacitamos a mujeres en microemprendimiento y en empleabilidad, ¿ya? O sea, con programas bien estrictos y bien estructurados, y con acompañamiento durante 6 meses después que salían, para que pudieran implementar sus proyectos. Bueno, y eso disminuyó con un grupo control la reincidencia en un 50%. Entonces ahí nos dimos cuenta definitivamente que tenía si que esa nacer, política pública se mete, cambia el destino. que tenía que nacer lo que llamamos el programa Abriendo Puertas en Libertad, que dirige Claudia Morales, y que acompañamos a las mujeres sine die, o sea, hasta que lo necesitan, ¿no? Y ahí tú te das cuenta que ese es otro shock cultural, humano, de ver en las condiciones de paupérrimas en que salen, de abandono, en que los están esperando afuera los mismos que la quieren hacer volver al microtráfico, el dolor que significa recuperar a su familia, la falta de políticas de reinserción que tiene el Estado. Y la falta de oportunidades por tener los papeles manchados. Exactamente. Y a eso me acuerdo que en esta entrevista también Rubí se llamaba, me decía que además, como estás tanto tiempo fuera del tiempo, fuera de la sociedad, hay cuestiones muy prácticas que ya no te son, o sea, desde pagar cuentas todos los meses hasta meterte en un cierto flujo, y si eso además lo haces sin trabajo, es solo otra gran fuente de Y angustia. además saber cómo limpiar los papeles, porque eventualmente ellas tienen condiciones de limpiarla. No conocen las redes municipales, las municipalidades tampoco las buscan. Entonces es una dificultad enorme que si tú no las acompañas, y eso la literatura lo releva, de que lo fundamental para que una mujer se reinserte social y laboralmente y familiarmente es primero que les des oportunidades. O sea, nosotros ya no nos atienden los teléfonos a toda la gente que le pedimos trabajo para poderlas emplear, porque ellas quieren trabajar y trabajan muy bien. Ellas han trabajado también dentro de los penales. Y lo otro es apoyarlas, es el vínculo. O sea, una mujer con la cual tú has establecido un vínculo humano de contención durante su periodo intrapenitenciario y lo continúas afuera, para ella es un soporte pero esencial. Porque las familias, ellas juran que las familias van a estar con ellas cuando salgan. Muchas veces no es así. Muchas veces ellas idealizan situaciones que van a vivir cuando salgan, que no se dan. Entonces, en ese momento, Abriendo Puertas está ahí conteniéndolas, acompañándolas, visitándolas. No, y eso es lo que tendría que estar haciendo el Estado. De todas maneras, y la verdad es que aquí en Pares Impares conocemos muchos casos en los que la sociedad civil hace muchas cosas que el Estado debiera hacer. También hablamos con el Estado en los casos de necesidad y las cosas que funcionan bien, porque sobre todo lo que necesitamos es que todos estemos juntos, y ya sabemos que el Estado no va a resolver todo, en parte por la complejidad, el alcance y la dimensión que tienen los problemas que estamos viviendo hoy. Hay problemas teóricos también de cómo se concibe la reinserción. O sea, yo creo que, creo que el ministro Cordero, cuando fue ministro de Justicia, hizo un papel importante en visualizar lo diferente que son las labores de custodia que realiza Gendarmería, que los realiza muy bien y que bueno, se explota mucho cuando hay una fuga o algo, pero la verdad que Gendarmería hay que sacarle el sombrero porque con poco personal, con pocos recursos, la verdad que realiza muy bien las labores de custodia. Pero es muy difícil que la custodia y la reinserción estén en manos de la misma persona, de la misma institución, de custodia y reinserción. Porque el objetivo es diferente. El objetivo es diferente. Obvio. Es diferente. Y el vínculo y el grado de confianza que se genera con quien te custodia no va a ser nunca el mismo. Obvio. Entonces ahí hay labores, digamos, de políticas públicas que se suman a los temas de desigualdad, casi que eso debería estar en manos de desarrollo social. En manos probablemente de desarrollo social y en apoyo del Estado a las personas de la sociedad civil que realizamos estas labores, porque no es justo que esto se realice a través de voluntariado. Por supuesto. O sea, el Estado tendría que estar detrás de quienes somos capaces, digamos, por conocimiento, por experiencia, de suplirlo en labores que el Estado tiene mucha dificultad en realizar por sí solo. Avancemos hacia 2 caminos más. El primero, el Estado tendrá que avanzar, pero el Estado por su velocidad no se caracteriza. Que lo haga, digamos. La sociedad civil, sin embargo, tiene una muñeca, una velocidad, una capacidad grande, y podría decir que, sobre todo en la experiencia de Pares Impares, nos hemos encontrado con mucha gente que quiere participar, no sabe cómo hacerlo, no solo desde el voluntariado, eventualmente con donaciones. O sea, ¿cómo opera y cómo se hace crecer este sistema?
Mira, yo te hablo desde el lugar más desfavorecido del aparato benefactor de la sociedad, digamos, porque en una sociedad que está muy enferma con el tema de la seguridad, es muy difícil que se haga el link entre colaborar a que las personas que están privadas de libertad salgan en mejores condiciones y vivan en mejores condiciones, porque hay un tema también ahí de derechos humanos, ¿no? Por supuesto. De habitabilidad, Y de dignidad. dignidad, de que vivan dignamente, cosa que no sucede. Pero es muy difícil, como te digo, que la sociedad civil, y yo lo vivo en carne propia, que establezca el vínculo entre, por una parte, darse cuenta que una persona ha cometido un delito y que requiere una segunda oportunidad porque le conviene a la sociedad, no solamente porque le conviene a la persona, y su desesperación por no ser víctima de un portonazo. Entonces, es muy difícil que la sociedad civil entienda eso, y yo creo que esa es una labor, bueno, que los medios de comunicación... atornillan exactamente en sentido contrario. Yo digo atornillan, atornillamos, y yo sé que somos parte de todo. Pero tú estás atornillando a Estamos favor. tratando de devolver el tornillo, Estás claro. atornillando a favor. Bueno, ese atornillador, digamos, es sumamente importante porque yo me encuentro que en la medida en que uno va sensibilizando, socializando, está el problema de las personas mayores, por ejemplo. Está el problema de las personas enfermas. Las personas mayores es un drama, es un drama. Hay 2.500 personas sobre 60 años en las cárceles. Tú me dices, esos 60 años es muy joven en la sociedad hoy en día. Pero cuando has para tenido una vida muy dura, No claro. para una persona que ha estado presa. O sea, el deterioro físico y mental de una persona que ha estado presa Por no es supuesto. equivalente al de una persona. Bueno, está ahí el tema de las personas mayores. Hay que evitar que este hacinamiento carcelario siga creciendo. Hay 61.000 personas presas en este momento, con cárceles que probablemente tienen espacio para 40.000. Bueno, eso se logra sacando personas que no son mayor riesgo social, sacando personas mayores, sacando mujeres que mejor estén con sus hijos con penas sustitutivas o con penas alternativas, sacando mujeres de la cárcel, de tal manera que sean controladas para ejercer sus roles maternales como debieran ejercerlo y no con un celular escondido en la noche para tratar de saber si el hijo ha hecho las tareas para el día siguiente, que es lo que pasa. Quisiera ir justamente hacia allá porque algo que está sobre representado y que explica buena parte de las mujeres encarceladas es justamente el delito que tú planteabas recién, que es el microtráfico. El microtráfico, yo creo que cualquier mujer que nos esté escuchando empatiza inmediatamente con la idea. O sea, para las mujeres trabajar es un gran desafío porque supone compatibilizar una dimensión que se espera de nosotras y que nosotras sentimos de manera muy profunda, que es el cuidado de los hijos. Muchas veces cuando los hijos se enferman, uno anda como haciendo malabares. Bueno, imaginemos esta situación extrema, ¿no? Como ni siquiera puedo estar en mi casa porque estoy en la cárcel. Y por lo tanto, es muy interesante mirar este delito de microtráfico, porque además cuando uno lo mira en la curva de la delincuencia, el microtráfico es el delito cuyo encarcelamiento menos problemas resuelve, porque la persona que microtrafica es el último pelo de la cola, es el pelo más reemplazable dentro de una organización criminal. Absolutamente. Y por lo tanto, encarcelar a esa persona no resuelve el problema de la seguridad. No. ¿Cómo han visto ustedes que otros países tal vez, porque nos encanta mirar para afuera en Chile, que otros países tal vez enfrentan este mismo delito? Porque probablemente la gente dice, claro, ahora se van a poner a sacar a las delincuentes a la calle, pero ¿qué hacen otros países que tal vez lo hacen mejor en esta materia, mirando las perspectivas de derechos humanos y las de seguridad? Bueno, en Chile la ley 20.000, que es la ley que condena, digamos, el microtráfico, en lugar de o sea, ha ido aumentando las penas significativamente. Entonces, eso es un drama con cárcel efectiva. O sea, sobre todo la reincidencia. Una mujer que reincide una vez en el microtráfico puede terminar 8 años en la cárcel. Entonces, la pregunta es, ¿qué hace la cárcel para que esa persona salga? Porque las personas salen eventualmente, ¿no es cierto? Salvo aquellas que tienen prisiones perpetuas calificadas, que son contadas con los dedos de las manos, las personas salen. Entonces, la pregunta que se hace la sociedad y que debiera hacerse la sociedad es, ¿qué hacemos para que esta persona salga en mejores condiciones que entró? El crimen organizado y el narcotráfico están hoy día haciéndose un espacio enorme
dentro del sistema penitenciario. La mujer que entra por microtráfico probablemente dentro de la cárcel se va a relacionar más con personas que tienen más experiencia que ella en ese trabajo. Va a ser cautivada incluso dentro de los penales por las redes de crimen organizado y narcotráfico. Por lo tanto, el destino de esa mujer no puede ser mejor que haber estado afuera, controlada por el Estado, que es lo que sucede en otras partes, con pena sustitutiva, las famosas tobilleras electrónicas, lo que sea, pero que haya una conciencia prosocial y pro familia, en el sentido de favorecer que las mujeres puedan ejercer sus roles maternales de la mejor manera posible. O sea, directamente no encarcelar a las mujeres por microtráfico. Encarcelarlas. Eso Piensa puede ser tú- una medida súper concreta, pero habría que modificar la ley. Hay que modificar la ley y sobre todo que hay que aumentar las dotaciones de personas que son capaces de controlar el sistema del medio libre, de tal manera que las mujeres puedan vivir en el medio libre y no en penas efectivas. Suena una tarea gigante, pero probablemente una de las barreras más graves que hay que lograr pasar es la de la barrera cultural, ¿no? Que es la que tú enfrentas permanentemente, me imagino, en tus actividades Muy grande, cotidianas, sí, ¿no? sí, sí. Entonces me encantaría cerrar con dos cosas. Primero, ¿qué anécdota, qué historia, qué encuentro con una mujer que haya vivido esta experiencia te ha transformado? Me imagino que han sido miles, pero elige uno que a nosotros nos permita entender ese momento en que a uno le hace el clic, ¿no? El clic que se necesita para transformar un poco la cultura y la perspectiva. ¿Cómo ha sido eso? Mira, primero quiero ir a un clic anterior a la experiencia con alguna mujer. Y es el clic que a mí se me hizo cuando supe que frente a mi oficina en el Instituto de Historia de la Universidad Católica había una cárcel, atravesando la calle Vicuña Maquena. Y eso me habló de esta sociedad, me habló de este país. O sea, los más afortunados de la sociedad, que son los Enfrente. estudiantes de la Universidad Católica, atraviesan una calle y están los más desafortunados. O sea, la georreferenciación de esta ciudad, la invisibilidad de unos con otros, la incapacidad que tenemos de mirarnos de frente. Yo no sabía durante años que ahí había una cárcel. La indiferencia. Entonces, eso me habla también del mundo en el que yo he vivido, ¿no? Y me interpeló muy fuertemente. Y lo otro que es, una de las entrevistadas que hicimos para el libro, que no voy a decir su nombre, dijo... ¿por qué nos tratan como delincuentes? Dijo. Y está escrito en el libro, tal fragmento. ¿Por qué nos tratan como delincuentes? Yo cometí delito, pero yo no soy una delincuente. Yo soy una persona que en un momento dado realicé una cierta acción, probablemente porque en ese momento sentí que me era urgente hacerla o porque no vi otra salida, pero yo no soy una delincuente. Es decir, yo puedo salir y ser como la Paloma o como la Ana María. Y eso a mí me impactó mucho porque siento que hay una obligación que tenemos como sociedad ahí. Hay una obligación, hay una obligación. Hay mujeres mayores que han entrado a la cárcel hace poco y que han dejado familias constituidas durante largo tiempo, que han dejado hijos, que han dejado... hay una alta tasa de suicidios, mayor en las mujeres que están privadas de libertad que las que están afuera. Entonces son preguntas que claro, yo no las puedo responder todas, pero sí siento que es un deber social de todos nosotros. Te quiero agradecer mucho por esta conversación y queremos invitar, por supuesto, a todos los que nos están escuchando para que de alguna forma, mira, se puede aportar entregando... Pueden ser socios de la corporación abriendo puertas, pueden hacer donaciones, pueden ofrecerse para trabajo. Y pueden ofrecer trabajo. Y pueden dar puestos de trabajo. Te digo, nosotros tenemos mujeres trabajando en constructora, en autopista, y realmente la labor que cumplen es excelente. Así es que... Y además nosotros las acompañamos, así es que anímense. Súper importante, muchas gracias. Gracias a ti. ¿Qué cosa más conmovedora cuando uno aprende a mirar desde un lugar diferente? Todas estas historias inevitablemente nos hacen imaginar qué ruta habríamos hecho nosotros, porque es definitivamente mucho más fácil tener una buena conducta cuando uno tiene oportunidades, es como de sentido común, ¿no? Nos vamos con esta invitación a ser parte de las iniciativas que cambian las rutas. A una breve pausa y volvemos con más de Pares Impares.
Corría el año 2016 y las imágenes que daban vuelta al mundo eran estas. El ambiente de polarización y tensión frente al régimen de Nicolás Maduro se profundizaba. Para 2015, la crisis ya mostraba algunas de sus consecuencias. Más de 690.000 venezolanos habían abandonado el país o se encontraban en situación de refugiados, según ACNUR. Si bien comienza en la década del 2010, se produce un incremento a partir del año 2015, porque ese año se desata la denominada emergencia humanitaria compleja, ¿cierto? Porque acá se compromete la sobrevivencia de importantes sectores de la población, a la par de que se produce un colapso de los servicios públicos, hay graves deficiencias en materias de acceso a derechos básicos. 4 años más tarde, el número de desplazados llegaba a más de 4 millones, un éxodo que reflejaba el impacto de la inseguridad, la falta de servicios y la débil economía. En 2025, esa cifra llegó a los 7,9 millones. Frente a este escenario, la distancia familiar y el aislamiento se han vuelto parte del cotidiano de muchos venezolanos, golpeando un grupo en específico, la población mayor. 3.6 millones de habitantes de Venezuela son mayores de 60 años, es decir, son aproximadamente el 12% de la población venezolana y se estima que el año 2050 el 21% de la población serán adultos mayores. Y de ese 3.6 millones se ha determinado que 400.000 personas aproximadamente son personas que viven en absoluta soledad, producto de la migración de sus familiares. Es un número alarmante. Con el fin de dejar atrás el aislamiento y comenzar a reunir a sus seres queridos en torno a la música, Sandra Pedraza se propuso crear una iniciativa enfocada en los mayores, el Club Tobías en Caracas. Como yo había aprendido en el Instituto Tobías cuando lo ayudé a crear que la soledad nos hace daño a los adultos mayores, yo por decisión personal salí sola a mitad de la semana a partir la semana y a tomarme un café. El primer día, el mesonero que no me conocía me ofreció una torta de queso y me pervirtió. Me comí la torta de queso, oí el músico del centro comercial, me tomé un café y partí la semana. Volví a pedir la torta de queso, pero resulta que pasó un amigo mío, me reconoció a pesar del tapaboca y nos pusimos a conversar. Tuvimos 2 horas conversando, oímos la música y yo partí la semana, pero ahí me dio la idea de que yo puedo invitar cada semana a alguien a salir. El encuentro con su amigo sería el primero de muchos. Luego estableció la meta de invitar a más adultos con el fin de resignificar el envejecer en comunidad. Es así que comenzaron las reuniones en los centros comerciales, donde al ritmo de la música se promovería el baile, la cultura y el sentido de pertenencia. Bueno, así comenzó. Hoy ya tenemos 17 Club Tobías abiertos, más de 78.000 seguidores en Instagram y más de 2.000 inscritos en Club Tobías, porque el único requisito que pedimos para pertenecer al Club Tobías es que haya asistido a uno de los centros de Club Tobías y se inscriba. Los lineamientos son 4 lemas que hemos ido desarrollando a través de estos 3 años y medio. El primer lema dice: bailamos, cantamos, conversamos, celebramos la vida y conectamos neuronas. El segundo lema que utilizamos es: el que no se mueve, se tuye. El tercer lema que nos ha dado muchísima fuerza, Sandra ahorita lo comentó, es: la alegría nos trae muchísima más alegría. Es increíble cómo la gente llega encorvada y cómo la gente se va derecha. Es increíble cómo la gente llega con los brazos cerrados y cómo se van con los brazos abiertos. El cuarto lema, pero no último, es: en el Club Tobías descubrimos talentos. Con más de 3 años en funcionamiento, hoy la iniciativa se ha expandido a otras ciudades como San Cristóbal y Guarenas. Actividad que se realiza por lo menos una vez al mes durante 3 horas, que ha ayudado a tener un sentido en comunidades completamente quebradas. Y le preguntamos que nos describieran en una sola palabra qué significaba para ellos Club Tobías. La palabra que ganó es alegría. Había una que era renacer. Inmediatamente comenzaron a no una palabra, sino 2 o 3 palabras: volver a vivir, familia, milagro. Empezaron a darnos qué pensaban ellos que era el Club Tobías, y de hecho de ese momento, porque Club Tobías es encuentro social. Transita por la calle y ves las cantidades mayores. Es una realidad de Venezuela.
Por eso es un proyecto de responsabilidad social. Cuando asisten al Club Tobías, conversan, cantan, algunos dictan una poesía, bailamos todos, no necesitamos una pareja para bailar, salimos todos a bailar, es un encuentro social muy bonito. Y es muy importante que entre las cosas que hacemos es fomentar los valores nuestros, música venezolana que nos llega al alma, nos llega al corazón. ¿Para qué? Para que nos sintamos unidos en un ambiente que en Venezuela en este momento no es un ambiente fácil. En medio de la compleja situación social que enfrenta hoy Venezuela, el Club Tobías se convierte en una luz de esperanza, que permite conectar a las personas mayores por medio de la música, el baile y la alegría. Así, hacer más llevadero la distancia y la separación que ha provocado la crisis. La confianza es esa cosa que todos queremos tener, pero que cuesta mucho conseguir. Estamos en una crisis de confianza. Escuchamos esa frase, no sé, unas 300.000 veces al año. Y es que estamos en una crisis de confianza. Nos cuesta confiar en el otro, nos cuesta confiar en las instituciones, nos cuesta confiar en que lo que nos dicen que van a hacer, lo van a hacer, particularmente en la política. ¿En qué confían realmente los chilenos y chilenas? Salimos a la calle de la mano de nuestras voces humanas para escucharlos a ustedes y nos cuenten un poco más sobre qué opinan sobre esto y qué podríamos hacer para fortalecer la confianza. ¿En quién confío? Yo confío en las personas. Yo confío en mi madre, en mi familia. Confío solamente en mis papás. Yo confío ciegamente en el amor de mi hija. En mi familia más cercana, mi marido, mis padres, mi hermana. Yo confío en las personas en general, porque siento que todos tenemos algo bueno que dar a las personas y no todas somos malas. Es muy difícil confiar realmente en otros y en el fondo como que te devuelvan esa confianza que uno le entrega. Cuando uno siente que no es capaz de generar confianza, va desconfiando en los demás. Y esa es como una cadena que se va repitiendo. En los tiempos que vivimos ahora, la gente va cada uno a lo suyo, sin mirar tanto al de al lado, no nos ayudamos tanto. Me encantaría confiar en el resto, pero siento que lamentablemente estamos en una sociedad tan individualista que cuesta mucho en el fondo que el otro también quiera como abrirse. Es como el equipo. Si el equipo no genera confianza en el otro, nunca va a jugar bien. Yo creo que un poco se remonta todo al egocentrismo y al uno está bien y no mira al de al lado. Y yo creo que es como el momento en donde todos nos tenemos que unir y confiar en cada uno, porque si no cambiamos nosotros mismos, si no confiamos en nosotros mismos, no podemos sacar un mejor Chile. Hasta aquí llega este capítulo de Pares Impares. Hemos hecho un recorrido, como siempre, por los rincones y vericuetos del alma humana, que tiene a veces tantas oportunidades y otras tantas limitaciones. Lo interesante es que nuestra especie ha evolucionado para promover las limitaciones, gracias a que tenemos acceso a unas virtudes que nos permiten hacer crecer esa manera de habitar. Una de ellas, la empatía, la otra, la solidaridad. Y tantas más que están a la base de esa estructura que necesitamos para construir sociedades más amorosas. Como parte de la red, de la comunidad de Pares Impares, los quiero invitar a compartir Pares Impares. Tal vez esa cápsula que sirve y habla sobre cómo multiplicar la solidaridad, tal vez esa entrevista que les hizo sentido y los hizo pensar en alguien. Es tan importante que contagiemos esto a una velocidad mayor, porque lo está necesitando nuestra vida corriente, porque salimos a la calle y a veces nos sentimos demasiado dolidos. ¿Cómo hacemos para transformar esa realidad? Pues hay cosas que sí podemos hacer. Por ejemplo, contagiar la solidaridad, la generosidad, la empatía en nuestra vida cotidiana. Eso sin duda nos hace a todos vivir mejor, sentirnos mejor individualmente y hacer que la sociedad se sienta con otro sabor. Nos encontramos con ustedes a través de todas nuestras redes sociales, nuestra cuenta de Instagram, las redes de la Corporación 3xI, que es nuestra gran socia coproductora en este programa de Pares Impares, en nuestro canal de YouTube y siempre en un nuevo capítulo de Pares Impares. Nos vemos.
Pares Impares fue presentado por CNN Chile y 3xI.